A ver, básicamente Denarius nace en formado por un grupo de ex compañeros que trabajamos en una de las instituciones financieras más grandes del país y en donde vimos que definitivamente una oportunidad en la creación de sistemas financieros para este sector de la economía popular y solidaria. Bien, comenzamos a pensar cómo queremos que sea nuestro día a día. ¿Sí? ¿Cómo nos vemos de aquí en 5 o 6 años haciendo el día a día de nuestra empresa? Yo recuerdo ahí que cuando comenzamos a trabajar, me acuerdo que nos llegó un CD directamente desde Microsoft de Estados Unidos con el .NET Framework Beta 2. Una de las cosas más importantes dentro de nuestra profesión es el tema del autoaprendizaje, ¿no? O sea, creo que uno tiene que estar en constante evolución. Azure es la nube, ¿no? O sea, realmente la nube, lo que tenemos que concebir para los que no somos, las personas que no son tan tecnológicas, es lo que hace posible que hoy por hoy los sistemas funcionen realmente. ¿Qué tal? Bienvenidos a su segundo podcast de los Pro Value Time, un tiempo valioso para profesionales donde queremos y estamos contando de tecnología a través de historias. El día de hoy tenemos el súper placer de contar con nuestro buen amigo Norman Troya. Hola a Norman todos. es... Hola Norman, ¿qué tal? Gracias por Hola, acompañarnos. seguro, con mucho gusto. Bienvenido. Norman, déjame Gracias. comentarte, mi estimado, para las personas que nos escuchan, Norman es socio fundador y gerente de innovación de la empresa Denarius, que es una empresa de tecnología financiera que desde un inicio apostó por Azure, ¿no? Entonces, Correcto. arranquemos por ahí, mi estimado Norman. Cuéntanos un poquito de Denarius. A ver, básicamente Denarius nace formado por un grupo de ex compañeros que trabajamos en una de las instituciones financieras más grandes del país y en donde vimos que definitivamente una oportunidad en la creación de sistemas financieros para este sector de la economía popular y solidaria. Entonces, de ahí nació la idea de crear un core financiero para este tipo de instituciones que, como vimos en esos momentos, estoy hablando alrededor del año 2000, ya vamos, de 2011, perdón, ya vamos 13 años ya en el mercado, en donde vimos esta necesidad y vimos una buena oportunidad de crear un océano azul, creando justamente una empresa que esté siempre orientado a vender software como servicio. Siempre nacimos con esa idea de tener software como servicio y por lo tanto siempre necesitábamos tener una plataforma que nos permita ir en ese sentido, ¿no? Que nos apoye a cumplir ese objetivo de tener un software como servicio. Y qué mejor que el Microsoft Azure. Interesante, mi estimado Norman. Oye, y cuéntanos un poquito de esos inicios, porque en el 2011 yo me acuerdo que Azure estaba también arrancando. Entonces, Totalmente nuevo. totalmente nuevo. Entonces, ¿cómo fue esa decisión? O sea, ustedes dijeron, ok, ya no vamos a hacer el típico sistema en el cual hay un centro de datos, está la parte cliente-servidor, sino que vamos a apostarle a la nube. ¿Cómo fue ese inicio? Cuéntanos esos Sí, detalles. y sabes que fue totalmente un reto porque al inicio, cuando comenzamos nosotros, como sabes, todo arranca con papel y lápiz, comenzamos a diseñar el sistema y realmente lo que quisimos cambiar nosotros fue no empezar por la parte técnica, ¿no? No empezar porque cómo vamos a tener los repositorios, las bases de datos, el middleware, sino más bien comenzamos a pensar cómo queremos que sea nuestro día a día. ¿Sí? ¿Cómo nos vemos de aquí en 5 o 6 años haciendo el día a día de nuestra empresa? Entonces, orientados al tema del software como servicio y comenzamos a ver que necesitábamos que de base cubrir mucha de la problemática en la cual las empresas o las instituciones comienzan a trabarse, que es en la parte de la infraestructura. Entonces, cuando comienzas tú a modelar los sistemas, te trabas mucho en la parte de infraestructura y nosotros nos dimos cuenta que a la par teníamos algo que estaban haciendo, que era el cloud computing,
parece en esos momentos era totalmente nuevo prácticamente Claro. para las instituciones acá. Entonces comenzamos a ver que mucha de la problemática de la infraestructura se comenzaba a resolver de manera mágica. O sea, regresabas a ver, Ujú. tenías una base de datos, tenías un servidor virtual listo para utilizar. Entonces, eso de alguna manera nos ayudó a modelar nuestro negocio, nuestro servicio, pensando en que vamos a tener algo que nos ayuda definitivamente a solventar estos problemas técnicos. Claro, oye, qué interesante línea de pensamiento, Norma, porque una de las cosas que he aprendido es que cuando uno quiere sacar una solución, primero hay que definir bien el problema. Si uno Correcto, define bien el problema, o sea, con quién va a ser mi usuario, qué va a cambiar, a dónde va a llegar, eso es clave. Entonces, en tu caso, en Denarius, definieron bien el problema. Me encantó lo que dijiste, nos visualizamos en 5 o 6 años cómo la gente va a trabajar, ajá, tenían definido eso y ahora elegir la plataforma. ¿Cómo correcto. fue ese camino para llegar a elegir la A ver, plataforma? fue un camino largo, te cuento, porque al inicio, como toda tecnología nueva, el cloud computing también nos generaba cierta incertidumbre, porque no teníamos todavía casos de éxito, así como para decir, mira, tenemos ya un modelo a seguir. Entonces, de alguna manera, nosotros comenzamos a trabajar en el cloud computing sin tener todavía toda la expertise y la experiencia, pero ahí sí tengo que yo de alguna manera reconocer que Microsoft nos ayudó bastante en el tema del cómo nosotros encontrarnos con esta tecnología nueva y nos hicimos parte, me acuerdo en esa época, de un programa que se llamaba BizSpark. De alguna Ah, manera, a través de los programas BizSpark, uno podría tener acceso a herramientas, tenía ciertos créditos en la plataforma con la cual uno podía llevar adelante sus pruebas de concepto, su sandbox. Entonces, de alguna manera podía hacer las pruebas y error que uno necesita para poder tener toda la confianza y madurez en una plataforma para comenzar a desarrollar sobre eso tus soluciones. Entonces, así claro. más o menos empezamos y te cuento que nosotros ya para salir a producción todavía teníamos mucho que hacer todavía en la plataforma, sobre todo con las soluciones, porque las soluciones de alguna manera siempre tienen que ser nativas a la nube para que tengan un mejor funcionamiento, mejor mantenibilidad y demás, ¿no es cierto? Entonces, casi nosotros pasamos 6 meses en un preproducción, digamos, en el modelo tradicional, trabajando en un centro de datos. Pero a los Ujú. 6 meses tomamos esa decisión de hacer el salto al cloud, ¿sí? Nos fuimos más, pasamos todos nuestros ambientes hacia la nube y comenzamos a explotar la nube de una manera muy radical y la cual nos ha permitido crecer. En ese momento, te estoy hablando más o menos en el año 2016, cuando saltamos ya al mercado con nuestros productos. Y de allá a acá ha tenido una evolución constante de tal manera que hoy por hoy somos uno de las empresas de los ISV con más consumo de Azure en el Ecuador. Claro, sí, sí, doy fe de ello. La verdad es que ha crecido un montón de Narius. Oye, y tú me comentaste algo que me parece súper interesante y que a lo mejor las personas que nos vayan a ver también les interesa, ¿no es cierto? ¿Qué herramientas Microsoft podría dar para empresas o personas que quieren comenzar a trabajar y ojalá en algún momento llegar al nivel que tienen ustedes? Y comentaste de BizSpark. Hoy Ajá. en día se llama el programa Startup Hub, que les voy a dejar en la línea de comentarios también para que la gente lo pueda ver. Pero en su momento, ¿cómo fue ese tema? ¿Tú investigaste y encontraste? ¿Fue que nos conocías en Microsoft y te contamos del programa? ¿Te recuerdas cómo fue esa interacción para Sí, llegar a encontrar qué es el programa? seguro que sí. O sea, siempre hemos tenido desde que trabajamos, como te decía, en otra institución, siempre hemos tenido ese contacto directo con Microsoft a través de las soluciones que hemos desarrollando. Y sí, gracias a las amistades y conocidos que uno tiene dentro de Microsoft, llegamos a enterarnos de este programa, ¿sí? Porque siempre nosotros hemos tratado de mantener toda nuestra línea bien sujetos a metodologías, a tecnologías abiertas, a lo que nos ofrece Microsoft. Y hemos de alguna manera estado trabajando de la mano con ellos y saltó justamente esta necesidad de poder probar el cloud computing y nos comentaron acerca del BizSpark. Nos suscribimos sin pensarlo en el plan y a través de eso llegamos a tener el caso de éxito que ahora ya, que se lo publicó en ese momento como el primer core en Latinoamérica en el cloud. Muy bien. Oye, y en esa época, mi estimado Norman, ¿cuántas personas había en el equipo?
Imagínate, en ese momento, cuando arrancamos, nosotros éramos 3 personas en la oficina, estábamos ahí ubicados en la Wimper y Orellana, era una oficina bien pequeñita, teníamos un servidor pequeñito que teníamos ahí donde comenzamos a desarrollar y éramos 3 personas en esa época, ¿no? Ahora somos una empresa que ya va para las 40 personas, entonces hemos crecido bastante desde ese entonces. Entonces, Qué sí, sí, bien, son buenas experiencias que se ha tenido. Buenas y malas claro. también a veces. Y eso te iba a preguntar, esa es la siguiente pregunta, mi estimado Norman, porque ya eligen la plataforma Azure, comienzan a trabajar y claro, también Azure estaba en sus inicios. Entonces, ¿qué tipo de problemas te comenzaste a enfrentar y cómo los fueron resolviendo? Sabes que problemas técnicos realmente no han sido muy grandes, temas normales, diría yo, de lo que ofrece la tecnología cuando uno realmente está emprendiendo con una nueva tecnología, pero son temas, como yo digo, cuando es tema técnico en la parte tecnológica, todo se puede, es solucionable de alguna u otra manera. Pero realmente lo que nos costó un poco aprender al inicio fue cómo gestionar la tecnología a través porque al ser cloud computing, el concepto básico es el pago por uso. Entonces, Ujú, eso es lo que un poco nos costó al inicio, a ver cómo nosotros no hacíamos nuestros planes de capacidades para no sobredimensionar la capacidad. Como en el cloud computing tienes esa ventaja de que puedes crecer ilimitadamente prácticamente, entonces a veces puedes caer en eso, ¿no? De ujú, sobreestimar las capacidades de cómputo, de almacenamiento que tú necesitas. Y ahí es donde viene justamente ese tema de saber administrar la plataforma para que tus claro. costos, tus usos vayan en relación a cómo va tu negocio, cómo va tu empresa, y tú puedas ir haciendo esos tunings, esos afinamientos que es necesario siempre hacerlo, porque como te digo, Ujú, la plataforma te permite crecer y crecer y crecer, y a veces ese crecimiento puede ser un poco contraproducente si no lo puedes gestionar, no lo sabes mantener. claro. Entonces, mi estimado Norman, pensando en ese momento, ¿cómo fue el desarrollo? Ustedes tenían gente que conocía de infraestructura cliente-servidor, ¿no es cierto? Me Así imagino es. trabajaban como si fuera cliente-servidor, lo subieron a la nube y las primeras complicaciones que encontraron bueno, ahora administrar el pago por uso, ¿no es cierto? Fue una de las cosas que se encontraron ahí. Desde el punto de vista del desarrollo como tal, ¿te encontraste con alguna diferencia frente al desarrollo cliente-servidor o fue muy parecido? ¿Cómo fue esa parte? O sea, realmente las mismas técnicas que utilizábamos en el desarrollo cliente-servidor puede decirse que se pueden mantener, pero cuando la idea de hacer un sistema nativo para nube siempre trae ciertas cosas adicionales que uno tiene que pensar que no se lo toma en cuenta cuando tienes un modelo servidor. Por ejemplo, una de esas temas muy importantes es la parte de la seguridad, ¿sí? Porque cuando tú estás en un ambiente cliente-servidor, de alguna manera tu red corporativa te protege de muchas cosas, ¿no? Porque es algo aislado, algo que está de alguna manera cubierto ya por ciertos esquemas de seguridad. Pero cuando tú saltas a la nube, te encuentras en un mundo totalmente abierto en donde tienes que tomar muchas precauciones, muchas medidas, y no solo a nivel de infraestructura, sino también en tu aplicativo, que de alguna manera Ujú. tiene que comenzar a tener estos esquemas que son necesarios para que un sistema funcione adecuadamente en la nube. Uno de esos, para nombrarte rápidamente, son los esquemas de ingreso, de autenticación, en donde Ujú. cuando estás en un ambiente cliente-servidor, tú tienes ahí tu Active Directory y te conectas con tu usuario y contraseña y listo, el aplicativo no necesita más. Pero acá tienes que pensar ya en sistemas de autorización, de autenticación, OpenID, Auth 2.0, entonces como que vienen estos temas de seguridad adicionales que tú tienes que de alguna manera también embeberlos en tu aplicativo. Claro. Oye, y entonces ahí, mi estimado Norman, topaste ya uno de los temas que como buenas prácticas para poder trabajar en la nube hay que tomar en cuenta. Está el tema que desde un inicio tiene que estar seguro, ¿no es cierto? ¿Qué Ujú. otros best practices tú podrías comentarnos que sería interesante para alguien que está planeando hacer algo de este estilo para otras industrias, para un desarrollo en la nube? Porque obviamente lo que queremos es que el sistema ser eficiente, que el sistema sea seguro, que el sistema haga lo que tenga que hacer. ¿Qué otras buenas prácticas tú crees que sería bueno que la gente conozca que debe tener en cuenta sí o sí?
A ver, yo creo que cuando tú arrancas un emprendimiento tecnológico, una industria, un startup, una fintech, yo creo que mucho al principio uno ¿cómo diría la palabra? Sobre tecnologiza lo que uno quiere hacer, ¿sí? Entonces le quiere meter todos los juguetitos tecnológicos a su solución, de tal manera para que sea más llamativa en el mercado, yo qué sé. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta al momento de diseñar o planificar su desarrollo, su emprendimiento, es no pensar tanto en la tecnología o en estos, como te digo, estos juguetitos tecnológicos que hoy existen muchísimos, ¿sí? Podemos hablar de inteligencia artificial, copilot y demás, que son muy interesantes, pero uno siempre tiene que de alguna manera asentar bien cuál es la solución y el problema que quiere resolver. Si es que estos temas tecnológicos te ayudan directamente al problema, pues bienvenido. Entonces, no tienes por qué dudarlo. Pero yo creo que esa es una de las mejores prácticas que uno puede hacer, es siempre dimensionar bien esa solución y ver la tecnología que te ayuda a solucionar eso. Y no Oye, y sobredimensionarte ahí. claro, y no, sabes que uno de los temas en lo que hoy en día está muy de moda, que son las startups, es lo que se llama el MVP o el mínimo producto viable. O sea, tener ya algo que funcione bien, ¿no es cierto? Y sacarlo al mercado para que el cliente lo pruebe y de esa interacción se vayan generando esas otras funcionalidades que hay que complementar para dar un buen servicio. Entonces ahí Definitivamente. me imagino, mi querido Norman, que la experiencia cuando ya tuvieron ese producto y salieron al mercado y salió el primer cliente. Cuéntanos cómo fue esa alegría del primer cliente, porque Ya. imagino que fue espectacular. No, sí, aparte de ser una alegría, fue algo totalmente, ¿cómo te digo? Fue algo totalmente novedoso, tanto para nosotros como para nuestro primer cliente, porque al tener un sistema, su núcleo central de negocio en la nube, era algo que inimaginable al principio para nosotros, pero fue una experiencia súper enriquecedora. Y como te digo, o sea, la idea fue que cuando nosotros comenzamos como empresa, siempre fue definir bien ese objetivo al que queríamos llegar. Como te dije, planeamos cómo vamos a estar aquí en 5 años. Entonces, tienes que tomarte ese tiempo que es muy valioso de ver cómo y definir bien exactamente lo que tú quieres ser y ahí sí pensar en toda la tecnología que necesitas para apoyar ese objetivo y llegar justamente a tener ese producto mínimo viable. Cuando nosotros salimos a producción con nuestro producto, obviamente ahí es cuando el cliente comienza a tener de frente tu solución, tu aplicativo, tu sistema, y comienzan a saltar todas las cosas que uno dijo, ¿y por qué no pensé esto? ¿Y por qué esto no? Entonces creo que ahí es súper chévere tener muy en cuenta las herramientas, ahí sí, las herramientas que te ayudan a evolucionar rápidamente tu sistema, tu aplicación, de alguna manera que lo hagas sostenible, mantenible y puedas ir evolucionando a medida que tus clientes van haciéndose propietarios de tu solución y ellos son los que van determinando qué cosa necesitas, qué cosa puedes ajustar o qué cosa definitivamente tú pensaste que iba a ser necesario y no lo fue así, y así que lo tienes que retirar o lo tienes que modificar. Claro. Oye, y claro, yo te decía la alegría de salir con el primer cliente, pero también qué estrés salir con el primer cliente, ¿no es cierto? Ya lo van a probar, esto ya va a salir en vivo. Y de ahí quiero contarte, mi estimado Norman, que yo también tuve la oportunidad en algún momento de trabajar en implementaciones de coros bancarios que eran cliente servidor. Y eso era un parto. Un Era un parto. parto porque obviamente al ser cliente servidor teníamos que separar un espacio para la instalación del servidor, instalar los clientes y eso podía ser fines de semana. Y obviamente este, tenía que ser en algún momento donde el impacto a los clientes del banco o de las cooperativas sea el menor posible. Entonces, no era una tarea sencilla que nos tomaba noches de trabajo para poder llegar. Yo entendería que en el caso de lo que es una solución bancaria en la nube, debería ser un poco más sencillo, pero ¿cómo fue esa experiencia en el primer cliente? Totalmente, sabes que creo que ahí sí tenemos que de alguna manera agradecer a las herramientas y a la tecnología que existe hoy por hoy que han hecho que ese trabajo que antes era, pero como tú dices, un parto, una tortura,
Imagínate que es cambiar un core financiero en una institución era un reto mayor realmente para todos los profesionales que se involucraban en ese proyecto. Pero yo creo que en base y gracias a las tecnologías que tenemos ahora, esos procesos de alguna manera se han agilizado de una manera tan radical que hemos tenido nosotros casos de migración de clientes que en 6 meses les hemos puesto a producir con un nuevo sistema, un nuevo core y en una modalidad Big Bang, ¿no? O sea, apaga el sistema anterior, prende el sistema nuevo de un día para otro. Como te digo, lo hemos hecho a veces en tiempos tan rápidos como son 6 meses, ¿no? Claro. Oye, mi estimado Norman, y cuéntanos un poco de ti también, porque muchos de los que nos estén escuchando acá han de decir, claro, Norman nació sabiendo todas estas cosas y por eso es que genera y crea core bancarios, pero a lo mejor no es así, o sea, en algún momento fuimos estudiantes. ¿Cómo es tu camino hasta llegar a lo que eres ahora? A ver, un poco de dónde vengo. Básicamente, yo inicié mis estudios universitarios enfocándome en el mundo electrónico. Pensé que la electrónica era lo que nos iba a llevar hasta acá. Pero sabes que cuando empecé mis estudios en electrónica en la Politécnica Nacional, rápidamente me di cuenta que estaba poniéndose muy de moda este tema de la ingeniería en sistemas y di un cambio de 90 grados, me orienté más a todo lo que es la parte de la ingeniería en sistemas. Yo me gradué en la PUCE, sí, en la Universidad Católica de Ingeniería en Sistemas, y de ahí yo salté a una de las instituciones financieras más grandes del país, entré como analista programador y poco a poco fui teniendo la oportunidad de avanzar hasta cuando llegué a manejar una de las gerencias de desarrollo de esa institución. Y ahí pasamos, ahí aprendimos mucho, fue una gran escuela, la verdad. Y de ahí creo que, y siempre en la línea de Microsoft, yo entré, cuando entré a esta institución, me pusieron a cargo de todo lo que era la línea de desarrollo Microsoft, ¿sí? En esa época trabajaban todavía con otras soluciones, trabajaban con mainframes, o sea, tenían una mezcla de algunas tecnologías. Yo entré a la línea de Microsoft y desde ahí comencé a trabajar con estas herramientas. Yo recuerdo ahí que cuando comenzábamos a trabajar, me acuerdo que nos llegó un CD directamente desde Microsoft Estados Unidos con el .NET Framework Beta 2 En un CD. en un CD. Entonces, ¿y esto qué es? ¿De qué se trata esto del .NET Framework? Entonces comenzamos a trabajar y a aprender. Yo creo que una de las cosas más importantes dentro de nuestra profesión es el tema del autoaprendizaje, ¿no? O sea, creo que uno tiene que estar en constante evolución, el tema de siempre estar actualizando tus conocimientos, adoptando nuevas tecnologías y tener esa capacidad de, ¿cómo te digo yo?, de absorber cosas de experiencias que han tenido otras personas. Creo que es muy importante también. Por eso cuando existen este tipo de charlas, podcasts, donde uno puede de alguna manera enterarse de cosas que de pronto no están dentro de tu contexto, donde tú estás trabajando y te puedes enterar de estas experiencias más que nada que han sucedido. Creo que es muy enriquecedor esa parte. Siempre yo estoy tratando de estar en la mayor cantidad de webinars, viendo podcasts, artículos técnicos, que de alguna manera te permiten ir aprendiendo, ¿no? Aprendiendo de la tecnología y siempre, como digo, pensando de cómo usar esta tecnología en beneficio de tu empresa, de tus clientes. Oye, Norman, y ahí completamente también de acuerdo contigo en lo que comentas. Lo interesante en el mundo de la tecnología es que como siempre está evolucionando, siempre hay algo que aprender. Entonces Totalmente. nosotros en el rubro en el que estamos, siempre estamos o necesitamos estar siempre capacitados. Entonces, para las personas que nos escuchan, tenemos en nuestros países buenas carreras técnicas, pero siempre hay que estar actualizados. De ahí, por ejemplo, Tech4Pro, ojalá les podamos ayudar. Tenemos buenos cursos que son cursos para que se puedan certificar, cursos oficiales de Microsoft. En los temas de Azure específicamente están los temas de administración,
Están los temas de desarrollo en Azure, están los temas de arquitectura, que para esto que tú comentas, todo lo que se armó súper clave. Está un tema que en algún momento en otro de los podcasts vamos a indagar también, es el tema de lo que se llama DevOps, es decir, el manejo de todo el trabajo de desarrollo con operaciones, el tema de seguridad en Azure. O sea, hay una cantidad de cosas súper interesantes y útiles que nosotros a través de Tech4Pro pudiéramos apoyarles. Ya para ir cerrando, mi estimado amigo, quería preguntarte hacia dónde va Denarius. O sea, yo los conozco muy bien por el core bancario, pero ¿qué otras cosas están ustedes planeando sacar al mercado? ¿Qué otras herramientas o cosas van a utilizar que puedas compartir? ¿Y cómo la gente los podría contactar si es que si es que alguien estuviera interesado en los servicios de Denarius? Claro, con mucho gusto. Sabes que hoy por hoy Denarios ya es un sistema muy afianzado, muy conocido en el mercado. Creo que hemos dado pasos importantes en la madurez de nuestro servicio, de nuestra operación. Y eso es algo que un poco nos ha distinguido de la competencia, es que al ser un software como servicio, nosotros tratamos de generar impacto día a día con los clientes, ¿no? Entonces, una vez que tú entras al mundo de Denarius, entonces creamos una relación en donde estás día con día trabajando en conjunto con tus clientes que a la larga se convierten en tus partners, ¿no? En tus socios de negocio, donde vas tratando de resolver la problemática que se van enfrentando y tú a través de tus soluciones, de la tecnología, tratas de apoyarlos para que ellos también de alguna manera vayan avanzando en este mundo tan cambiante que hoy por hoy, con todos estos temas de transformación digital, hacen que todo tenga que evolucionar más rápido, avanzar más rápido, adaptarse a estos cambios. Y entonces creo que en eso hemos dado pasos muy importantes. Como Denarius, prácticamente estamos trabajando muchísimo en este mundo ahora de la inteligencia artificial, con todo el tema de analítica de datos, temas de inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con la parte generativa, los copilots. Entonces, siempre estamos tratando de implementar estas tecnologías en nuestra solución. Y la verdad lo que buscamos ahora es tener una especie como de ecosistema en la cual nuestro software, el core, sea la parte fundamental, la parte central y alrededor de eso tener varios servicios apoyados en lo que es la inteligencia artificial puedan de alguna manera ayudar a que todo este proceso de atención que nosotros tenemos sea mucho más rápido, mucho más enriquecedor para nuestros clientes. Estamos con algunos proyectos. Tenemos un proyecto muy interesante que llevamos un tiempito trabajándolo. Estamos muy pronto a sacar nuestra primera versión al aire, que tiene que ver con temas de detección de fraudes en la parte transaccional. Algo que estamos totalmente 100% apoyados en herramientas de inteligencia artificial, máquinas, machine learning, temas de proyección o predicción de futuro. Entonces estamos trabajando muchísimo en eso y que de alguna manera van a enriquecer la solución que tenemos, ¿no? Ujú, tal cual. Vivi nos pregunta, Vivi es financiera, imagínate, tenemos el gusto de tener a Viviana Ortiz acá, que es financiera, ella nos pregunta, ¿Azure es un servidor en la nube? Azure es la nube hoy en día, o sea, efectivamente son máquinas que están en todo el mundo y al fin del día es lo que nos permite que Microsoft ofrezca el servicio. Eso es Azure. Así es. O sea que justamente como tú indicas, Azure es la nube, ¿no? O sea, realmente la nube, lo que tenemos que concebir para los que no somos, las personas que no son tan tecnológicas, es lo que hace posible que hoy por hoy los sistemas funcionen realmente. No hay un sistema que hoy por hoy no tenga algún servicio que esté en la nube, ya sea una nube privada o una nube pública, pero realmente todo el mundo tecnológico ahora funciona gracias a la nube. Ujú. Mi querido Norman, ya para ir cerrando, la última pregunta que yo te tengo. Y esta es una pregunta que no la había conversado contigo, pero la quería hacer porque creo que está bueno para dejarlo como inspiración para la gente. ¿Qué te ha inspirado últimamente, mi estimado Norman? ¿Qué te ha inspirado? ¿Alguna persona que te ha inspirado? ¿Algo que hayas leído? ¿Algo que hayas visto? ¿Alguna película? ¿Qué te ha inspirado en las últimas semanas, mi querido amigo? A ver, yo creo que la fuente principal de mi inspiración es mi familia, mis hijas, mi esposa. Creo que
Esa es la razón por la cual uno todos los días se levanta, se pone frente a su computador y comienza a trabajar. Y yo creo que esa es para mí la fuente natural que tengo de inspiración. Pero adicionalmente yo siempre me guío por cómo les veía y les vi yo siempre a mis padres, ¿no? Día a día con ese esfuerzo, levantándose para sacar su familia adelante. Yo creo que esas también son parte importante de mi inspiración y creo que la familia es lo que a mí me inspira, lo que me mueve, lo que me hace levantar mi ánimo y seguir adelante. Y coincido contigo, mi querido amigo, la familia para los latinoamericanos es número uno. En mi caso es lo mismo, es lo que me permite seguir adelante. Y estos espacios, pues ojalá sirva para compartir ese conocimiento y generar una gran familia en Latinoamérica. Mi estimado Seguro que sí. Norman, te mando un gran abrazo. Gracias por tu tiempo, la verdad que muy enriquecedor. Les mandamos también un saludo a Vero, a Vivi que nos están escuchando y nos vemos en el próximo podcast. Seguro, muchas gracias a todos y espero de alguna manera haberles compartido mis experiencias y que puedan sacar algo valioso de ello.